Bienvenidos. La idea es cubrir lo máximo posible de Asbará con una salvedad inicial. Y es que el curso de Asbará en general viene integrado a un curso de judeofobia. Y cuando no hablamos previamente de judeofobia, se hace difícil entender la Asbará, porque la Asbará consiste en quebrar mitos judeofóbicos, básicamente. Entonces lo que voy a hacer es intercalar cuestiones judeofóbicas con cuestiones de Asbará. Y necesito hacer una introducción general que tiene que ver con la judeofobia. Ustedes saben que yo he escrito muchos libros sobre la judeofobia, el principal se llama Judeofobia, y por lo tanto lo que diga aquí va a ser un resumen de un resumen de un resumen del tema, pero es importantísimo traerlo para poder justificar mejor cómo la Asbará entra. Vamos a definir también la cuestión de Asbará. Pero mientras tanto, todo lo que yo diga tiene artículos detrás o partes del libro, conferencias, lo que fuera, y los puedo referir si alguno necesita mayor material o lo que fuera, me va pidiendo y yo los puedo referir a otros medios. Y bien, yo llamo judeofobia a lo que habitualmente se llama antisemitismo. Son sinónimos los dos términos, lo único es que uno es más preciso que el otro. Básicamente, hay muchos motivos, pero básicamente porque semitas no existen. Y decir que alguien está en contra de los semitas es un poco equívoco y le permite en general a muchos líderes árabes de vez en cuando decir, ¿cómo voy a estar yo en contra de los semitas si yo soy semita? Digamos, ¿cómo voy a ser yo antisemita si soy semita? Lo que básicamente es un juego de palabras, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Antisemita quiere decir estar en contra de los judíos y semita no quiere decir nada. En la remota antigüedad había semitas, pero en la actualidad no hay. Y si alguien se sorprende de esto, les diré simplemente, es imposible suponer que un judío de Etiopía con un judío de Suecia y un árabe de Marruecos, los tres forman parte de la misma subraza semita. Entenderán que esto es ridículo. No hay tal cosa como una subraza semita, pero en el remoto pasado sí hubo. Los semitas eran las tribus que partieron desde Etiopía y el Yemen y llegaron a la península arábiga y después de algún modo conquistaron Sumeria, crearon el imperio acadio. Hay un origen étnico, pero que hoy en día se ha diluido enteramente. Pero peor que esto, perdón, semitas, les decía, no hay ahora, pero había en el pasado. Pero antisemitas, personas que están en contra de los semitas, eso no hubo jamás en la historia humana. Ni partidos políticos, ni diarios, ni tendencias que fueran en contra de los semitas. En contra de los judíos sí hubo un poco, ustedes sabrán, a lo largo de la historia, pero llamarlos antisemitas es confundir. No es una confusión terrible, pero hay una parte de la confusión que lleva a un problema serio. Y es que el prefijo anti con el sufijo ismo significan en todos los idiomas que hay una idea que viene a confrontar otra idea. Antisocialismo, antimodernismo, antiiluminismo, o lo que ustedes quieran. Ahora, el antisemitismo no es una idea que viene a refutar otra idea. Es simplemente un grupo de odio. Porque no hay, el antisemitismo no viene a refutar algo, viene a atacar a un grupo. Por lo tanto, darle un nombre que parezca una ideología, como llamarlo antisemitismo, es blanquearlo. Hoy en día poca gente se presenta a sí misma como antisemita, aunque les debo decir que en esta nueva ola de judeofobia que estamos padeciendo ya otra vez se pierden los límites y hay gente que sale abiertamente a decir, yo soy antisemita. Pero era menos habitual, sobre todo a partir de la Shoah. Antes de la Shoah, por supuesto, mucha gente podía decir de sí misma, yo soy antisemita, y el otro le contestaba, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión. Pero he aquí el problema.
el antisemitismo no es una opinión, es un grupo de odio. Y presentarlo como opinión ya de por sí dificulta confrontarse a él. Hay más motivos. Cuándo fue creada la palabra, por quién. Digamos que la palabra antisemitismo fue acuñada en el año 1879 por un judeófobo alemán, Wilhelm Marr, y la palabra judeofobia fue acuñada más o menos en el mismo año por un pensador nacional judío, Leo Pinsker, en su famosísimo libro Autoemancipación. Él incluye un capítulo acerca del odio antijudío y lo llama judeofobia. Y ahí trae una teoría muy original, bastante convincente, sobre por qué de la judeofobia. Pero más allá de todos estos argumentos, el básico es, no hay semitas, entonces ¿para qué? No hay antisemitas, personas en contra de semitas. ¿Para qué llamar al odio antijudío de ese modo? Y por eso yo prefiero judeofobia y no corrijo a nadie que use antisemitismo porque está demasiado arraigado el término. Ahora bien, el antisemitismo o la judeofobia es el odio de grupo más profundo, más universal, más obsesivo, más letal que haya existido en la historia. No hay comparación con este odio, por ser tan antiguo, por estar tan difundido, por estar tan arraigado, y ha generado los actos de violencia más inenarrables. Y llegó a su nadir, a su punto más bajo, durante la Shoah, que fue una parte de lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que lo que llamamos Segunda Guerra Mundial, en rigor, fueron dos guerras simultáneas. Una, la guerra de Alemania y sus aliados contra los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia. Y la otra guerra simultánea era la de Alemania contra el pueblo judío. Pelearon ejércitos diferentes. En una peleaba la Wehrmacht, la Luftwaffe, y en la otra, la guerra contra judíos, peleaban la SS y los Einsatzgruppen. Eran ejércitos distintos que estaban librando guerras paralelas que englobamos bajo el término de la Segunda Guerra Mundial. La gran diferencia entre una y otra es que en la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra de la Segunda Guerra Mundial, una de las partes estaba patéticamente desarmada. Entonces, debió ser víctima de un ataque demoledor por parte del país más culto del mundo, que se lanzó como fiera para destruir a 6 millones de judíos aprisionados en Europa, que no tenían a dónde ir. El Imperio Británico gobernaba Eretz Israel o Palestina y le cerraba sus puertas, y el silencio de los demás, la situación que no vivió ningún pueblo en ningún momento de su historia, fue la culminación de varios milenios de judeofobia. Hasta aquí hay dudas, preguntas, aclaraciones, porque yo me lancé al tema. Bueno, interesante, está interesantísimo. Ahora la pregunta que me surge, todo eso que explicás que es judeofobia, que es un sinónimo de antisemitismo, aunque en realidad no es antisemitismo porque no hay semita, hasta ahí lo tengo claro. Pero nace Espera. ¿Cuándo nació? Todavía no hablamos de esto. Ok, Eso es otro tema. Por ahora estoy definiendo el fenómeno. ok. Eh, Antes de entrar en cuándo nació, vamos a entrar en eso también. Les estaba diciendo que el sufrimiento y la muerte que sembró este odio no tiene paralelo en la historia humana. ¿Por qué pudo? Casi cumplió con sus objetivos muchas veces. Tantas matanzas contra los judíos, tanta persecución, tanta muerte. ¿Por qué pudo hacerlo? Las respuestas son amplias, pero como les dije, aquí es un resumen de un resumen. Básicamente, la judeofobia está montada en una mitología muy profunda. Y si uno tuviera que responder a la pregunta de, bueno, pero ¿por qué existe la judeofobia? La respuesta es fácil. La judeofobia existe porque está disponible. Porque cuando alguien quiere atacar a un grupo para desviar el malestar de una sociedad, y esto ocurre con todos los demagogos, que siempre quieren
como no quieren permitir que los ciudadanos protesten contra él, que es el verdadero generador de la infelicidad de la ciudadanía. Lo que tienen que hacer es desviar este malestar y que ataquen a un grupo. Y tienen que traer quién es el enemigo. Ahora, si esta persona decidiera que el enemigo son las pelirrojas o los tenistas o los carpinteros o los que comen repollo o los vegetarianos o los ajedrecistas, cualquier grupo que él elija, va a tener que hacer tanta propaganda, pero tanta propaganda. Va a tener que invertir en congresos, en revistas, en mitines, que no le conviene. No hace falta tanto esfuerzo. ¿Por qué no hace falta? Porque si él elige como grupo en el que depositar las frustraciones, las malicias, los odios de una sociedad, si elige como grupo a los judíos, no solo que no tiene que hacer propaganda, todo lo que tiene que hacer es decirlo. Los judíos tienen la culpa y es suficiente. Ya la gente sabrá si es porque dominan el mundo, controlan los bancos, son una raza inferior o una raza promiscua o tienen un complot para dominarnos o han matado a Dios o tienen un pacto con Satán. Los mitos judeofóbicos no son 100, son más o menos 20, pero están muy arraigados. Ustedes piensen que durante siglos, cientos de millones de personas creyeron que los judíos usan sangre de niños cristianos en sus rituales. No es fácil superar un mito tan arraigado en tanta gente. Entonces, por ejemplo, el presidente de Malasia hace unos años, Muhammad Muatir, pudo decir ante una manifestación de 200.000 personas: la culpa de la crisis en Malasia la tienen los judíos. Y todos gritaron: sí, son los judíos los culpables. ¿Ustedes saben cuántos judíos hay en Malasia contando todas las provincias? Más o menos cero. Es uno de los pocos países en el mundo donde no hay ni un judío. Y sin embargo, el mito prende igual. No ocurre esto con ningún otro odio de grupo. Uno no puede ser racista en una sociedad en donde todos sean de la misma raza. Uno no puede ser misógino, odio a las mujeres, si no hay mujeres a la vista. Uno no puede ser xenófobo, odio a los extranjeros, si no hay ningún extranjero. Con la judeofobia pasa tiene una circunstancia distinta, y es que sí existe, aun cuando el objeto del odio no esté ahí. Déjenme darles un ejemplo vivo de esto. Todos escucharon hablar de William Shakespeare, el principal autor inglés de la historia, algunos dicen el principal literato del mundo en general, unas 30 obras, la más popular de ellas, no la mejor por lejos, no la mejor, pero la más popular se llamó The Merchant of Venice, el mercader de Venecia. Les resumo: el mercader de Venecia narra la historia de un tal Antonio, que era mercader en Venecia, a quien su amigo Bassanio le pide dinero prestado, 30.000 ducados, para casarse. Él le dice: con mucho gusto, no tengo ningún inconveniente. El pequeño problema es que en estos momentos todos mis barcos están en alta mar, con mi fortuna no tengo ahora efectivo para darte, pero le vamos a pedir al judío que nos preste el dinero. El judío se llama Shylock. Antonio le pide el dinero prestado. Shylock dice: con mucho gusto te presto el dinero, con una condición: si a los 3 meses no me devuelves el dinero, lo quiero cobrar en una libra de tu carne, es decir, quiero tu vida. Bassanio dice: no vas a firmar una cosa así. Antonio dice: pero por supuesto que voy a firmar, no tengo ningún problema, si esto es peanuts para mí, yo lo voy a devolver con creces, no hay ningún inconveniente. Bueno, la hacemos corta, todos los barcos se hunden, Antonio no puede pagar, le ofrecen a Shylock lo que quiera, 20 veces más lo que le deben, pero él dice: de ninguna manera, yo quiero cobrar lo que dice el contrato, es decir, la vida de Antonio. Esto va a juicio, y el juicio repentinamente se invierte
y acusan a Shylock, que es el demandante, pero pasa a ser el acusado, por haber puesto en peligro la vida de un ciudadano veneciano, y lo condenan a Shylock a que su hija se case con un no judío, a que él se convierta al cristianismo, a que deba donar toda su fortuna y a otras humillaciones más. Más o menos esta es la historia. El último capítulo, el quinto, es sin Shylock, todos bailan felices porque se casan unos con otros y ha terminado El Mercader de Venecia. No vamos a hacer un análisis de la obra porque excede nuestro curso. Lo único que les puedo adelantar, y está en un artículo que he escrito en internet, que no creo lo más mínimo que Shakespeare fuera judiofóbico, al revés, él viene a rescatar lo positivo del judío, a humanizar la figura del judío, pero tampoco es nuestro tema. Lo que sí es nuestro tema es lo siguiente, que la gente iba a ver la obra de teatro para insultarlo a Shylock, y le arrojaban tomates, y decían judío usurero, judío maldito, judío avaro. Dicho sea de paso, si había algo que Shylock no era, claramente era avaro, porque no quería el dinero. Lo que quería era vengarse de Antonio. Y decía, ¿por qué además? Me quiero vengar porque él me ha maltratado y humillado frente a todos porque yo soy judío. Lo dice claramente. Pero, ¿cuál es qué punto es lo increíble de la cuestión? Que cuando la gente iba a ver a Shylock para insultarlo, era gente que nunca en su vida había visto un judío. Ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos. Shakespeare había creado un estereotipo de un judío sin haber conocido un judío toda su vida. Ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos. Los judíos habían sido expulsados enteramente de Inglaterra en el año 1290 por el rey Eduardo I, y la obra fue escrita en 1596, es decir, 300 años, 3 siglos de Inglaterra, como dirían en alemán, Judenrein, libre de Libre. judíos, ¿cómo? Y la judiofobia estaba ahí viva y coleante sin ningún escrúpulo. Esto no le ocurre a ningún otro odio. Y volvemos a preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da algo tan singular con la judiofobia? Y la respuesta vuelve una y otra vez a lo mismo. Porque los mitos de la judiofobia están muy arraigados. Porque la gente asocia a judíos con cosas malas desde hace mucho tiempo. Y no es fácil quitarse estos mitos en una o dos generaciones. Hasta aquí he presentado el problema de la judiofobia. Ahora quiero actualizarlo a hoy y contar también cuándo comenzó. Pero me interrumpo por si hay alguna pregunta o aclaración. Yo no tengo ninguna. Quiero seguir escuchando porque está muy interesante. No, pero no hay problema, que quiero No, que no. sea. Yo por ahora no. Ah, ¿no tenés preguntas o sí tenés preguntas? No, no tengo. Ah, si es para no tener preguntas, no hace falta que interrumpa. Me pueden interrumpir si hay preguntas. Eh, entonces pasamos ahora a la segunda parte y es cuándo empezó. Hay, como muchos temas, muchas respuestas para esta pregunta. Yo diría unas 10. Todas están o en mi libro Judiofobia, o en un resumen del libro que está en internet, o en artículos que les puedo mandar si me los piden. Pero de estas 10, hay unas 6 o 7 que podríamos llamar bíblicas. ¿Por qué bíblicas? Porque retrotraen la judiofobia a la época bíblica. Incluso traen versículos bíblicos que muestran que hay judiofobia. Ahora, los autores que traen esto no necesariamente ni creen en la Biblia, ni son judíos, ni nada. Es decir, tengan en cuenta que cuando yo cito la Biblia o traigo la Biblia, o en general cuando lo hacemos, no queremos traerla en el sentido de que es la palabra revelada de Dios. La traemos aquí como documento histórico. Como documento histórico, la Biblia muestra momentos de judeofobia. Si uno lo quiere retrotraer a lo más temprano posible, por ejemplo, Hermann Gunkel es un autor alemán que escribe que el antisemitismo, judeofobia, comienza con los primeros hebreos, hace más o menos 3800 años, ya en la época de Yitzhak. Digamos, ¿por qué
¿Cómo lo argumenta? Diciendo que Abraham, el primer hebreo, trajo una idea tan revolucionaria, tan diferente, que necesariamente generó una reacción hostil. Esto, por supuesto, no es lógico, ni desde el punto de vista conceptual, ni desde el punto de vista cronológico, porque si yo traigo una diferencia, esto no necesariamente genera hostilidad. La hostilidad la trae el judeófobo, no el judío. Si yo viniera a esta clase con pelo verde, no, ustedes no me odiarían por tener el pelo verde, a lo mejor les llama la atención, pero la diferencia no es la que genera el odio, la intolerancia genera el odio. El odio lo traen los que odian, no los odiados. Por lo tanto, atribuirle al judío, que él es el que trae la judiofobia, por traer una diferencia, ya de por sí es un argumento judiofóbico. Pero Ujú. además, no es cierto que durante tantos siglos hubiera judiofobia. No hay tal historia tan larga de judeofobia. Por lo tanto, los argumentos de las escuelas bíblicas en general pueden ser refutados. No les puedo traer todos porque no hay tiempo, pero traigo uno más, el que dice que el faraón de Egipto, Charles Journet, por ejemplo, escribe que el faraón de Egipto fue el primer judiófobo claro, porque él además trajo argumentaciones. Los judíos, si no los perseguimos, se van a unir a nuestros enemigos y nos van a atacar. En pocas palabras, los judíos son una quinta columna permanente, son traidores potenciales todo el tiempo, es un argumento que usan los judiófobos hasta hoy en día. Ujú. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que el faraón no fue judiófobo. El faraón estaba reprimiendo a una rebelión de esclavos. Si estos esclavos en vez de judíos hubieran sido ugandeses, le daba lo mismo. Él quería reprimir a una rebelión de esclavos. Por lo tanto, para que haya judiofobia, tiene que haber un odio que sea aplicable a los judíos y nada más que a los judíos. No la represión de un grupo de esclavos, como era el caso del faraón. Este y otros argumentos en los que no me puedo extender porque quiero en algún momento entrar al tema de la Asbará, hacen que podamos refutar las escuelas bíblicas como origen de la judeofobia. Y una vez refutadas ellas, nos vamos quedando con dos escuelas, con dos respuestas que son las más convincentes, las académicamente aceptadas. O que la judeofobia nació hace 2300 años con el helenismo, es decir, la expansión del imperio griego, o que nació hace 2000 años con el cristianismo. Y quiero analizar brevemente una y otra. Uno de los que sostienen la primera, 2300 años con el helenismo, y comenzó en la ciudad de Alejandría, que era la capital del helenismo. La capital del helenismo no podía ser Atenas, eso era la capital de lo helénico. Pero el helenismo es la expansión del imperio griego, tiene que ser afuera de Grecia. Y la capital del helenismo era Alejandría, en Egipto. Los egipcios de alejandrinos hablaban griego, escribían en griego. Y hubo un grupo de historiadores allí que, escribiendo en griego por primera vez la historia de su país, comenzaron a expresar ideas en contra de los judíos, específicamente en contra de la comunidad judía de Alejandría, que era muy próspera y muy libre. Yo les decía que les cito dos historiadores que sostienen esto. Uno es un sacerdote norteamericano, Edward Flannery, obviamente muy en contra de la judeofobia, Flannery, y escribe una historia del antisemitismo que en el título ya nos dice todo. Él lo llama 23 siglos de antisemitismo. ¿Alguien le suena cuál es la intención de este título? 23. 23 siglos de Bueno, antisemitismo, eh, escrito por un se, sacerdote. se lo achaca al enemismo. Exactamente, lo que él está diciendo ya en el título, y después lo demuestra en el libro, hay que admitirlo, es que miren, la iglesia tuvo mucho que ver con el antisemitismo, pero no empezó con No nosotros, empezó empezó ahí. 3 siglos antes. Ya el título, que no es muy agradable como título, pero es para que la idea quede clara desde el comienzo. Pero otro que sostiene esto es nada más ni nada menos que Benzion Netanyahu, el padre del El primer padre. ministro, que es un historiador de primera, bueno, era un historiador de primera calidad, que en su libro revolucionario,
sobre la Inquisición española, su primer capítulo dedica a los orígenes del antisemitismo y también lo sitúa en Alejandría en esa época. Pero, ¿qué pasó en Alejandría? Yo les decía que estos autores empezaron a escribir la historia de Egipto, y el primero de ellos en realidad dice muy poco, Hecateo se llamaba, pero lo que dice abrió las compuertas para que otros dijeran más. Hecateo simplemente dice, no hubo éxodo de Egipto, los judíos fueron expulsados de Egipto. Hasta aquí uno podría decir, si eso es todo lo que dice, también es mucho asignarle el comienzo de la judeofobia, pero no es mucho por todo lo que vino después. Porque una vez que él escribió esto, que los judíos fueron expulsados de Egipto, una decena, como mínimo, una decena de historiadores egipcios de Alejandría comenzaron a responder qué pregunta. ¿Cuál es la pregunta que quedó ahí pendiente una vez que Hecateo dijo lo que dijo? Y la ¿Por qué pregunta, los expulsaron? Ok. claro. Exactamente. ¿Y por qué los expulsamos? Y ahí empiezan a cada uno inventar No. la suya. Ajá. O porque eran holgazanes y por eso descansaban un séptimo de sus vidas, o porque tenían cultos ridículos como adorar a los asnos en agradecimiento a que los asnos los ayudaron en el desierto, o porque adoran las nubes, porque no se ve a qué Dios está. Algunos mucho más graves. Matan cada 7 años a un no judío en un templo que tienen en Jerusalén. Y surgen todos los mitos que vienen a justificar el resentimiento contra los judíos. El primero de ellos, vale la pena como registro histórico, ¿cuál es el primer mito de la mitología judeofóbica? Los judíos transmiten la lepra, la enfermedad de la lepra. Es decir, como son leprosos, los tuvimos que echar, porque si no, nos íbamos a morir todos de lepra. Ahora bien, yo les decía, este esquema es que la judeofobia viene a justificar un resentimiento por medio de mitos. Si quieren, repito esta frase porque es muy importante. La judeofobia viene a justificar el resentimiento de la gente por medio de mitos. Y ese esquema sigue hasta hoy. Ahora, ¿por qué había resentimiento? ¿Por qué los antiguos egipcios alejandrinos, no todos ellos, pero por qué resentían a los judíos? Unos escriben que es porque eran tan prósperos en Alejandría que despertaban envidia. Y hay un factor muy importante de envidia en la judeofobia que vamos a analizar. Pero hay otro que tal vez es un poco más profundo, y es el siguiente. Los egipcios alejandrinos notaron que el éxodo de Egipto no es que solamente era parte de la conciencia judía, sino que era central en la conciencia judía. El éxodo de Egipto era el corazón de la religión de los judíos. Hablan del éxodo de Egipto casi hasta en el Kiddush del sábado de la noche. Zecher Litziat Mitzrayim. Esto es un recuerdo de la salida de Egipto, del éxodo de Egipto. La palabra Mitzrayim en hebreo se escribe igual que Metzarim, angustias, problemas. Es decir, Egipto era el símbolo de la esclavitud y de la opresión, de la cual los judíos se liberaron y así empezó su vida como nación independiente. Y esto hirió el patriotismo de muchos egipcios. ¿Quiénes se creen que son estos que hablan de nuestro país como si fuera tan malo? Ahora les voy a decir qué fue lo que pasó aquí. Nosotros los expulsamos porque ellos son así, 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 y empieza la serie de mitos. Esto posiblemente hubiera sido el resentimiento que generó la mitología. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es decir que aparentemente la judeofobia nace ahí, nace en Mitzrayim, Esta, les dije, es una de las dos teorías más aceptadas. Ahora vamos a pasar a la segunda, que es que lo de nació, matar a Cristo. bueno, ese sería el mito. Primero vamos a ver cómo nació con el cristianismo. Ok. Yo nada más Quedó me quedo clara un poquito ¿Cómo? como
los tiempos un poquito de esta como teoría, o sea, entonces surge después del Éxodo. Mucho. El éxodo es hace 3200 años Exacto, pero mucho y tiempo esto después. ocurrió hace 2300. 2300, ajá. O Entonces sea, tenemos 900 años de diferencia, muchísimo después del éxodo. Pero ajá. el resentimiento no tiene nada que ver, surgió porque los judíos tenían tan incorporada la idea del éxodo que ofendió a muchos egipcios. Ahora ustedes pueden decir, pero ¿por qué en ese momento? ¿Por qué no los ofreció 500 años antes? ¿Esa es la pregunta? ¿A alguien Sí, se le sí, o ocurre por sea, qué? ¿Eh? ¿Por qué en esa época? ¿Qué tendría que haber pasado para que ellos se dieran cuenta de la importancia del éxodo en el judaísmo? no fue cuando empiezan a traducir también, Excelente. Lo se que ocurrió es que traducen se al hace griego, la ¿no? traducción de la Biblia, de la Torá, De la al Torá. griego, lo que se llamó la Septuaginta. Y cuando Mm, se traduce la Torá al griego, los egipcios griegos, que hablan griego, empiezan a leer esto. Y eso es lo que despierta este mm, resquemor. ok, ¿Se entendió? sí, sí, Muy bien. Ahora saltemos a la segunda teoría. Digamos, a la segunda de las dos importantes dentro de importante. 10 que no son tan importantes. La segunda teoría, por ejemplo, Jules Isaac escribe un libro en 1956 que se llama, también desde el título lo dice todo, Las raíces cristianas del antisemitismo. Y muestra que la judefobia comienza ahí. Primero digamos por qué y después digamos más. Bueno, empecemos por más. ¿Qué pasa? ¿Jules Isaac no sabe que hubo judefobia en Alejandría? No sabe, está todo registrado. Todos estos historiadores dejaron su libro. Por supuesto que conoce todo esto. ¿Pero qué nos dice? Pero esa fue una judefobia muy superficial. Primero que no abarcaba a todos los egipcios. Había algunos egipcios que escribían muy a favor de los judíos y otros que eran neutrales. Pero además, ¿qué quiere decir por superficial? Que alguien te disguste porque es un avaro o porque adora a los dioses, no, no despierta odio, despierta más que nada desprecio. Yo no quiero estar cerca de él. Pero cuando yo traigo esto y lo transformo en un odio teológico, Dios quiere que los odiemos. Dios quiere que los castiguemos. Ahí la judefobia verdadera nace. Lo anterior son precedentes, pero no es la judefobia real. Esta, la cristiana, dirá Jules Isaac, y la segunda teoría, se difundió en el mundo entero, o fundamentalmente en Europa, junto con la difusión del cristianismo en Europa. Y se arraigó tanto que generó una vida de los judíos que fue más o menos un calvario en el continente europeo. Ahora, primero veamos por qué. Y después pasemos a los mitos. O si quieren empezamos por los mitos. Fernando bien trajo el primero de los mitos de la judiofobia cristiana. Ujú, Y es, los judíos mataron a Dios. Este mito fue escrito por primera vez en el año 150. El obispo Melito de la ciudad de Sardis, hoy en Turquía, por primera vez habla del asesinato de Jesús, que para los cristianos es Dios, por parte de los judíos, lo que transformaría a los judíos en un pueblo deicida que mata a Dios. Antes de seguir, les quiero hacer una aclaración. Si uno sostiene que la judefobia nació en el helenismo, eso no implica que él suponga que todos los helenistas sean judefóbicos, sino simplemente que las raíces están ahí. Por supuesto que decir que la judefobia nació en el cristianismo, en el cristianismo no implica para nada decir que todos los cristianos sean judefóbicos. Simplemente implica que las raíces de la judefobia están ahí. Pero después se independizó la judefobia de sus raíces. No solo eso, hoy en día hay literalmente cientos de millones de cristianos
que aman a los judíos por ser cristianos. Así que quiero que quede claro el concepto. Cuando uno dice la judiofobia está ahí, eso no implica que todo el mundo que sea cristiano va a terminar odiando a los judíos o algo similar. No es esa la idea. Y más todavía después del Concilio Vaticano II, donde el Ahora vamos a Papa... esta. Ahora vamos a esta. Mientras tanto, el primer mito es el del deicidio, pero después en la Edad Media se generan muchos más tremendos. El libelo de sangre, los judíos usan sangre de niños cristianos, la profanación de la hostia, que lleva a la judeofobia a su irracionalidad máxima. Los judíos se meten en las iglesias para profanar las hostias que representan el cuerpo de Jesús, quieren hacer sufrir a Jesús más, entonces lo matan de nuevo. Ahora, ¿por qué le digo que esto lleva a la judeofobia a su irracionalidad máxima? Porque la hostia es una galleta que en la tradición cristiana representa el cuerpo de Jesús, en la católica es el cuerpo de Jesús, hay una transfiguración. Pero los judíos no creen que esto sea el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista lógico, no cierra que los judíos vayan a una iglesia a tratar de torturarlo a Jesús de nuevo en una galleta? Porque ellos no creen que esta galleta sea el cuerpo de Jesús. Y sin embargo, miles y miles de judíos fueron asesinados, comunidades enteras destruidas debido al mito de la profanación de la hostia. Y muchos más, en los que no me voy a detener. Esta es la mitología judeofóbica medieval, en el que sí me puedo detener ahora unos minutos, tratar de que no sean más de 2, porque este es un curso de Asbará, insisto, pero es imposible, y van a verlo más adelante, es imposible hablar de Asbará si uno no tiene un fundamento previo en judeofobia. En el que sí me quiero detener es en el mito del deicidio. A él voy ahora porque es muy importante mostrar en qué consiste. El Nuevo Testamento, que es básicamente la vida de Jesús, contada 4 veces en los 4 evangelios, nos narra más o menos lo siguiente. Otra vez resumo mucho, pero más o menos relata que siendo Pesaj, el Sanedrín se reunió, decidió condenar a Jesús a la muerte, le pide al procurador romano, es decir, al virrey romano que gobernaba en Judea, Poncio Pilato, que lo mate a Jesús. Poncio les dice al Sanedrín, a la especie de parlamento judío de la época, les dice, miren, como yo hago en todas las festividades, les voy a liberar a un prisionero. Tengo a Jesús y tengo a Barrabás. ¿A quién quieres que le libere? Y todos gritan, libera a Barrabás, a Jesús hay que matarlo. Y Poncio Pilato dice, bueno, si es así, yo me lavo las manos, vienen soldados, lo van a buscar a Jesús, lo encuentran y lo crucifican. Más o menos, les he resumido muchísimo, más o menos ese es el relato del Nuevo Testamento sobre la muerte de Jesús. ¿Cuál es el problema de este relato? Diría que casi todo. Desde el punto de vista histórico, el relato es absolutamente imposible. Les voy a mostrar por qué. Ahora, antes de mostrar por qué, les digo, esto no quiere decir que si un cristiano ve que no hay historicidad en el relato, va a renunciar a su fe. Porque es como mostrarle a un judío que la apertura de las aguas del mar Rojo no fue como lo relata la Torá y él entonces va a dejar de creer en el judaísmo. No tiene que ver. Una cuestión es la historia, otra cosa es la fe. Es la fe. Yo voy a hablar solamente en términos históricos. En términos históricos, primero que el Sanedrín nunca se reunía en fiestas hebreas, menos en Pesaj. En segundo lugar, el Sanedrín podía aplicar penas de muerte. No hacía falta que fuera a pedírsela al procurador. En tercer lugar, el procurador ya había crucificado a decenas de miles de judíos, que repentinamente siente la necesidad de pedir, de intentar a salvar a un judío. Digamos, aparece aquí como misericordioso un hombre que se dedicaba a mantener el orden por la fuerza más brutal contra los judíos. Además, ustedes saben que lavarse las manos es un ritual judaico, se llama Netilat Yadayim, es como símbolo de pureza. Un poco raro que el procurador romano haga Netilat Yadayim para mostrar que él no se mete en un asunto turbio.
finalmente, lo que acá está ocurriendo es un diálogo inverosímil porque no se sabe por qué hay que matarlo a Jesús. Cuando el procurador le pregunta al Sanedrín, ¿y por qué lo quieren matar? Ellos contestan la ridiculez de porque dice que es el Hijo de Dios. Ustedes saben que había transgresiones a la Torá que merecían pena de muerte. Y había 4 penas de muerte judías que no incluían la crucifixión, por supuesto. Sí, no. Pero decir a alguien que es hijo de Dios no solamente no es una transgresión, sino que casi todos los profetas dicen que son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Así que ustedes saben que en el Talmud se dice que un Sanedrín que aplicara la pena de muerte una vez cada 7 años era un Sanedrín catlanit, asesino. Y Rabbi Elazar ben Azaria dice, no, cada 7, cada 70 años siquiera. Es decir, la pena de muerte era aplicada, pero no, muy, muy, muy raramente, en casos muy extremos. Y aquí aparece el Sanedrín con una liviandad total, y porque alguien dice que es el Hijo de Dios, hay que matarlo. Y le pide a Poncio que lo mate. ¿Notan que desde el punto de vista histórico acá hay algo muy raro? Totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Lo más probable es que pasó eso, pero con los protagonistas intercambiados. Poncio Pilatos, él va en Pesaj a la gente del Sanedrín y les dice, miren, acá tengo una persona a la que vamos a matar. No se metan porque vamos a arremeter contra ustedes. Todavía la guerra contra Roma no había estallado. Por ahora los judíos estaban más del lado del grupo pacifista, digamos. Entonces el Sanedrín respondió, nosotros netilat yadayim, no nos vamos a meter. Y Poncio Pilatos decide crucificar a Jesús y se lo llevan soldados romanos y lo crucifican, como dice el texto. Más aún, los romanos grababan en la cruz el motivo del crimen, que hacía que lo crucificaran. Y en la cruz de Jesús se grabó algo. ¿Qué decía la cruz de Jesús? INRI, Jesus Nazareus Rex Iuderum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Cuál es el crimen? Por decir que él era el rey de los judíos. Subversión. Los judíos tienen un solo rey, es el emperador. Si alguien cree que es rey de los judíos, eso sí que es un crimen político contra Roma y merece la pena de muerte. Y así fue. Ahora, Gustavo, ¿qué necesidad tenía Poncio Pilatos en ir a decirle al Sanedrín, yo lo voy a matar, no se metan? No, era una advertencia. No se ve Ah, que Jesús era un predicador popular. Un revoltoso. No sé si tanto, un predicador popular por lo menos. Si a los ojos judíos Jesús era simplemente un predicador más de la época. Ujú. Y él fue a advertirles, no se metan en esto. Todo esto son especulaciones, porque nosotros no sabemos sí, sí, sí. exactamente qué pasó. Pero lo que te estoy contando es bastante plausible. ¿Y entonces por qué cambiaron los protagonistas? También es fácil entenderlo. Ujú. Porque los que escribieron el Nuevo Testamento, lo escribieron más o menos 50 años después de la muerte de Jesús. Querían que la religión cristiana se difundiera en el Imperio Romano. ¿Y cómo van a difundir una religión que dice que Roma es la culpable de matar a Dios? ¿Saben a dónde iba a llegar esa religión? En cambio, si daban vuelta a los protagonistas y dicen, no, los malos son los judíos que están aquí derrotados y no pueden ni siquiera defenderse, pero Roma es muy buena, hasta hoy es San Poncio Pilato. Roma fue muy bueno, ahí sí pueden difundirla sin que Roma se meta. No solamente lo hicieron con éxito, sino que finalmente Constantino la declaró la religión oficial del Imperio Romano. Eso fue lo que ocurrió. Eso tenemos que decir con respecto a la crucifixión. Ahora bien, ¿por qué motivo se transformó entonces en dogma de fe de la Iglesia? La respuesta es, nunca fue dogma de fe de la Iglesia. Jamás fue parte del dogma eclesiástico que los judíos mataron a Jesús o que los judíos mataron a Dios. El Nuevo Testamento no dice eso.
pero estaba tan difundido en prédicas constantes, los domingo tras domingo, tras año, tras década, tras siglo, por doquier, que se arraigó tan profundamente esta idea de que los judíos mataron a Jesús, que como bien dijo Fernando, tuvo que venir el Concilio Vaticano II en 1962, una reunión de la Iglesia que renovó todas las posturas de la Iglesia con respecto a 1000 temas. A nosotros nos interesa específicamente el capítulo que se llama La Iglesia y los judíos, en donde dice, está prohibido acusar a los judíos de la crucifixión de Jesús. No se puede ser católico y ser antisemita al mismo tiempo. Literal. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que responder frente a una acusación de este tipo es, ten en cuenta que esto contradice los postulados de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en su declaración Nostra Aetate, dice, no se puede acusar a los judíos de la crucifixión. No es que vas a llegar muy lejos, no vas a convencer al que venga a decirlo, pero por lo menos es un argumento muy serio. Sí, dice que los judíos somos los hermanos mayores también. Claro, ahora, digamos, los sectores más que quieren desarraigar en la judeofobia de la Iglesia presentan a los judíos como los hermanos mayores, como la religión que generó el cristianismo, que después de todo es cierto. Cuanto más uno ponga el énfasis en que el cristianismo es una derivación del judaísmo, menos posibilidades será de tener un cristianismo judeofóbico. Pero hay muchos que no buscan eso, sino hacer del cristianismo una religión helénica y no judaica. La historia es muy larga y tampoco nos podemos meter en ella, pero me gusta aclarar esta segunda escuela. Lo que no he dicho es, ¿y por qué el resentimiento? Les expliqué por qué el resentimiento de los alejandrinos, por el hecho de que sentían su patriotismo herido porque los judíos hablaban tanto del éxodo de Egipto. Pero ¿en dónde sentían su patriotismo herido los primeros cristianos? Para generar el resentimiento que hizo posible los mitos. Que los judíos no creen en Jesús como el Mesías o como el enviado de No, Dios. pero los judíos no eran los únicos, que los budistas tampoco creen en Jesús como Mesías, pero hay algo más grave que eso. No es que no creen, es lo siguiente. Esto también es fundamental. El cristianismo primitivo se presenta a sí mismo como el heredero del judaísmo, la continuación de los profetas, la continuación de lo que ellos llamaban el Antiguo Testamento. Pasa a haber un Nuevo Testamento que lo supera. El cristianismo es el heredero de los profetas, de los patriarcas, de las promesas bíblicas, del judaísmo en su conjunto. Y bien, una verdad ineludible es que para que mi herencia sea legítima, el heredado tiene que estar, Muerto. ¿cómo tiene que estar el heredado para que yo pueda heredarlo? Muerto. ¿Cómo? No, No, huérfano. muerto. ¿Cómo Muerto. huérfano? Muerto. Es decir, Ah, el heredado. el heredado, si aquel de quien yo tomo la herencia no se murió, No mi hay herencia. herencia no es legítima. Y yo Ujú, cada vez que lo vea vivito y coleando, voy a sentir que está cuestionando esta legitimidad de la herencia. Ese ujú, fue el problema de la iglesia primitiva. Tuvo que ujú, autoafirmarse por medio de descalificar a los judíos. Nosotros somos la continuación, y si ellos no se dan cuenta de que tienen que continuar con esta herencia, algo malo tiene que haber en ellos. Y aquí nace la usina para producir los mitos que les cité antes. El deicidio, el libelo de sangre, la profanación de la sangre, satánicos, viles, malvados, toda una literatura llamada Adversus Juderum en contra de los judíos a partir del siglo II y que llega a su cúspide en el siglo IV, que viene solamente a deslegitimar a los judíos. Por lo tanto, aquellos que dicen que la judiofobia comienza aquí es porque el impacto, la profundidad, la difusión es tanto mayor que con la anterior que no se puede ni siquiera comparar. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Ah, eh, Rosa, ¿querías preguntar algo? ujú. No. Eh,
lo que hemos hecho hasta ahora es esto. Primero explicar el término judeofobia, después decir que existe porque es fácil, porque está disponible, porque hay mitos. Después contar un poco cómo empezó, decir que hay varias respuestas para esto, pero dos son las fundamentales, o con el helenismo o con el cristianismo. Y además mostrar que en los dos casos lo que hubo es un resentimiento contra los judíos que empieza a justificarse con diversos mitos. Y esto nos Es que permite pasar, hasta es ridículo pensar en un deicidio. O sea, me refiero a, o sea, si desde el punto de realmente, vista, desde el punto de vista racional, es absurdo. ¿Cómo uno puede matar a Dios? ajá, Eh, Como no soy el Papa, no tengo respuestas para esto. sí, Pero si yo fuera el Papa, te contestaría, pero nadie lo dijo. Él te diría, pero si nosotros no decimos que los judíos mataron a Dios. Es decir, sí, la posición oficial de la iglesia no es no es esa. sí. Y la idea de que la iglesia vino a reemplazar a los judíos, que sí estuvo muy arraigada durante muchos siglos, se llama supersesionismo, o la teoría del reemplazo, supersesionismo, que vienen a superarlos. Ujú. Esa de vez en cuando sigue reapareciendo. Ahora bien, planteado esto, yo les dije esto tiene mitos antiguos y mitos medievales. Después hay mitos modernos. El fundamental de ellos, que apareció allá por 1807 en Francia, también es una historia larga, pero no puedo entrar en ella. No es que no puedo, ni quiero y puedo, pero queremos darle mucho más tiempo a Asbará. Ujú. Los protocolos del sabio de Sion. Ese es el libro que lo sostiene. Sí. Primero el mito. El mito es los judíos dominan el mundo. Mm. Esto nace con Napoleón. No por Napoleón, que tampoco fue judeofóbico en lo más mínimo, al contrario, sino casi en contra de Napoleón. Pero ahí nace este mito del dominio judío mundial, que es el gran mito moderno de la Ujú, judeofobia. ujú. El principal exponente es un siglo después. En 1905 se escribe en Rusia el libro Los protocolos Los de los sabios protocolos. de Sion. También tiene una historia que podría contar y que no voy a contar. Pero Los protocolos de los sabios de Sion es el libro más judiofóbico de la historia. En él supuestamente se narra cómo en un congreso judíos se reunieron para dominar el mundo, para planear el dominio del mundo. Y los protocolos de este congreso son este libro, escrito por un tal Sergei Nilus, un monje místico ruso. Um, no sé si estoy haciendo cálculos, no, me voy a detener, para hablar hoy un poco de Asbará, voy a detenerme en esto después. Pero ahora paso a lo fundamental, que es la antesala de la Asbará. Y hay dos mitos que surgieron en el siglo XX. Repito, ¿alguien me puede dar el primero de los mitos antiguos? El helenismo, de Sí, ¿cuál es el mito? que los judíos fueron echados y no que se escaparon. Pero ese no es el mito que hace que los persigan. ¿Por qué fueron echados? Porque dice que eran leprosos. Pará, no lo digas tan al pasar. Porque la lepra es el primer mito. Lepra. Mm. El principal mito cristiano, no, El el Mataron a principal deicidio. mito Dios. judiofóbico cristiano. Que mataron a Mataron Dios. a El deicidio. Dios. ¿Cómo se llama? Deicidio. 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 El Sí. principal mito moderno, Y bueno, los protocolos de los sabios de Que dominan Sion. el ese es mundo. el libro, pero ¿cómo se llama el mito? Que domina en el mundo, Ah, sí. el Ah, dominio judío mundial. Y ahora pasamos a los dos mitos creados en el siglo XX. El primero, no hay, es lo que llamamos negacionismo. Nunca hubo un holocausto. El holocausto es un invento judío para ganar plata, para ganar adeptos, para generar misericordia, pero nunca los mataron. Por supuesto que el mito de la negación del holocausto tiene muchos niveles y el nivel más total, de decir nunca ocurrió, es raro.
En general se dice, sí, ocurrió, pero no fueron tantos, o sí, ocurrió y fueron muchos, pero no fue un plan de matarlos. Esto fue la reacción espontánea de los pueblos europeos que estaban hartos de la explotación judía. Básicamente vuelven contra los judíos. O decir, mira, en toda la guerra hay un holocausto. ¿Qué vienen estos judíos? Siempre están pensando solamente en ellos y te hablan del holocausto como si era el único que ocurrió en el mundo. O otros niveles. Son los distintos niveles del negacionismo que les puedo mandar en artículos, etcétera. Pero lo fundamental es que viene a socavar la idea de que los judíos sufrieron, básicamente. Los judíos no fueron Ujú. perseguidos. Este es el mito, uno de los dos mitos del siglo XX. Y el segundo mito del siglo XX es, en Palestina existía un pueblo milenario y pacífico que repentinamente fue invadido por grupos de judíos que no sabía dónde venían, casi financiados por los poderes más oscuros de la humanidad, y los expoliaron, los expulsaron, los maltrataron, los discriminaron, los mataron, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, el mito de la causa palestina. Y este nos lleva a la Shoah. Y yo se los planteé, como se los planteé, la mayor parte de la gente cree en este mito hoy en día. Ujú. No sé si la mayor, bueno, si contamos el Sí. mundo árabe, seguro que es la mayor parte de la gente, pero los estudios al respecto son demoledores. Es decir, una tercera parte de los europeos cree que Israel comete genocidio contra los palestinos. Por lo tanto, es el mito contra el que hay que luchar más. Ahora, se concatena con los otros. Lo vamos a ver la vez que viene, cómo se concatena. Mientras tanto, este mito es fundamental en la judeofobia de hoy. Y esto se los digo con tanto énfasis porque el problema que tenemos para combatir la judeofobia es que la mayor parte de la gente cuando combate la judeofobia no quiere mencionar el tema de la causa palestina. Es como si yo les dijera en la Edad Media que hay que combatir la judeofobia y les agregara, pero no hablen del deicidio porque eso puede traernos conflictos con la iglesia, así que hablen de otras Mm. cosas. Entonces, ¿cómo puedo hacer para refutar el mito si no me dejas hablar de él? Eso es lo que nos ocurre hoy, créase o no. No se puede hablar de la causa palestina porque eso parece entrar en política y entonces tiene que refutar el mito diciendo, y la gente cree que los judíos comen sangre de niños cristianos, pero es mentira. Y eso no cambia en nada, porque la mayor parte de la gente no cree en el tema de la ingestión de sangre de niños cristianos, pero sí cree que los judíos son expoliadores y que han robado su tierra a los palestinos. Y aquí viene toda una disciplina que se llama la Asbará, Mm. en la que ustedes amablemente quisieron ahondar en este curso. Eh, la llamamos Asbará y no le ponemos una palabra en castellano porque es de difícil traducción. Podría llamarse esclarecimiento, podría llamarse Israel Advocacy, la defensa de Ujú. Israel. Como quieran llamarla, Asbará es más clara. Hay una palabra en inglés que lo traduce, pero no la usa nadie, que es explication, no Mm. explanation, que quiere decir explicación, sino explication, que es más o menos lo que quiere decir la Asbará. ¿Y por qué es difícil traducirlo? Por lo siguiente. Porque Asbará no es simplemente defender a Israel. Asbará significa quebrar los mitos en derredor de Israel. Aprovechar una discusión o un tema o una clase o una conferencia para quebrar esos mitos. Esa es la Asbará. Si no, no es Asbará. Si todo lo que yo digo es, miren, no sé, Israel no bombardeó el hospital que le endilgaron. No estoy haciendo aspará, estoy defendiendo a Israel, estoy trayendo algunos datos, informando bien, pero no les quiebro el mito al que está escuchando. Yo sigo siendo el acusado y sigo poniéndome en el banquillo de los acusados y sigo permitiendo que me da y estoy todo el tiempo defendiéndome. La Ujú. asbará no intenta solo defender, intenta desmantelar los mitos en derredor de los judíos y de Israel. ¿Esto se entiende? Sí. Ahora, Mm. para hacer asbará hay que tener en cuenta que hay ciertas premisas. La primera premisa, es decir, ¿qué quiere decir premisa? Algo en lo que yo tengo que creer. Si no lo creo, es muy difícil que pueda proceder a la Svara. La primera premisa es: el mundo tiene
una deuda moral para con el pueblo judío. Esto no quiere decir que queramos cobrar esta deuda, pero está claro que a nosotros no tienen que con toda facilidad ponernos en el banquillo de los acusados y tenemos que estar siempre respondiendo. Nosotros fuimos las víctimas en todo el tiempo. Y por lo tanto hay que tener un cierto respeto cuando le vas a hablar a la víctima. Ahora, ¿por qué digo no queremos cobrarlo? Porque en la medida que no nos ataquen, nosotros no vivimos, no somos un pueblo que vive de recordar sus sufrimientos todo el tiempo. Es un pueblo que vive mirando el futuro y tratando de construir. Pero en cuanto te empiezan a tratar de crear culpas a ti, ahí sí que hay que responder mostrando esta deuda moral que el mundo tiene para con el pueblo judío. Mark Twain, el principal escritor americano del siglo XIX, que fue sumamente amigo de los judíos, en un momento fue acusado por algo que escribió, también tampoco no entro en detalles, de antisemitismo. Y él contesta, miren, nada que ver, no fue mi intención y no entendieron mal lo que escribí, pero teniendo en cuenta lo que ha sufrido y ha sido perseguido el pueblo judío, tengo que cuidarme mucho más. Porque uno tiene que cuidarse con estas cosas. No puede a la ligera arrojar una acusación contra un pueblo que ha sufrido tanto a lo largo de la historia por mentiras y mentiras y mentiras. Esto hay que tenerlo poderosamente en cuenta. No usarlo, pero tenerlo en cuenta para el momento de responder. Otra premisa en la que quiero mencionar es Israel se defiende. Esto es fundamental. Nosotros siempre nos defendemos. Ahora alguien dirá, pero la guerra de los 6 días la empezó Israel. No, la empezó Israel porque los egipcios le bloquearon los estrechos de Tirán y no podían llegar barcos. Siempre un móvil. Si alguien viene con una guadaña y me está por matar y yo le pego antes un trompazo en el estómago, eso no quiere decir que yo empecé, quiere decir que me defendí rápido, pero me defendí. Entonces no puedo acusar al que se está defendiendo, aún si a veces se defiende, comete errores al defenderse. Si yo salgo a la calle y veo que un hombre está violando a una mujer en el medio de la calle y la mujer hace así y lo golpea un ojo y le saca el ojo, ¿voy a empezar a acusarla a ella porque tuvo poco cuidado con el ojo del hombre? Esta es la distorsión absoluta. Israel se está defendiendo. Entonces yo tengo que volver una y otra vez. No puedo permitir esta crudeza, esta violencia en la acusación a quien se está defendiendo. Estas son las dos premisas a las que llamaría premisas de contenido. Israel es el que se defiende y hay una deuda moral. Y hay algunas premisas que son más de forma. Y para eso voy a traer algún ejercicio. Les voy a contar una experiencia en la Universidad Rovira i Virgili, en Cataluña, en Girona, al norte de España. Me tocó estar con un grupo de doctorantes en sociología sobre una clase, fui a dar una conferencia sobre Israel. Voy a imitar a mi contradictora no para burlarme de ella, sino para que sepan cuándo hablo yo y cuándo habla ella. Y una joven, se llamaba Ana, y a la que incluí en mi libro, supongo que no me guarda mucha simpatía desde entonces, pero Ana dice, a mí me lo han explicado 100 veces y no logro entenderlo. ¿Qué derecho tiene Israel a la existencia? Y Ana me preguntaba esto como si yo hubiera preguntado, ¿sabes cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? Como si no hubiera nada, pero nada de agresión en la pregunta. Se lo han explicado 100 veces, pero no entiende qué derecho tiene Israel a la existencia. Ahora, ¿a alguien se le ocurre una respuesta para esta pregunta? Si ustedes se toman con alguien así que les dice, me lo han explicado muchas veces, pero no sé qué derecho tiene Israel a la existencia.
Yo No, le no hubiera, tienen obligación, ¿eh? Es muy difícil enfrentar este tipo de yo situaciones, le ¿no? hubiera preguntado a ella cuáles son los derechos a tu existencia. Muy Igual que bien. cualquier Y, otro país. y haría una comparación. No, y haría una Muy bien, comparación. excelente. Lo dijeron muy bien. Ahora se los voy a dar más, digamos, con mayor eh, contenido, pero están bien encaminados. Porque yo pensé en ese momento, si yo le contesto, miren que, créanme, que me es muy fácil explicar el derecho a la existencia que tengo y que tiene Israel. Pero si yo le contesto qué derecho tiene Israel a la existencia, cuando venga el próximo conferencista, Ana le va a decir, a mí me lo han explicado 101 vez y no logro entenderlo. Porque cuando uno no quiere entender algo, no hay forma de que lo entienda. Ujú, Y ella no quiere entenderlo, es obvio, si no, no habría ujú. necesitado 100 veces que se lo explicaran. Entonces yo le dije bastante similar a lo que ustedes plantearon. Lo siguiente. Ana, ¿usted sabe cuántos países hay en el mundo? Pues no. Bueno, le digo, hay 190 hoy en día hay 195, Ujú, 195 países. ¿Y eso qué? No, quiero felicitar públicamente en esta universidad a 194 países que han pasado su exigente examen de derecho a la existencia. Porque yo me imagino que si hay un país en el cual usted 100 veces ha pensado y no encuentra los derechos de la existencia que tiene, habrá también calculado el derecho a la existencia de otros 30 países. ¿O 20 países? ¿4 países? Nada. Cero. Hay un solo país en el cual usted está pensando, pero ¿cuál es el derecho? Y se lo explican 100 veces y en el resto de los países nunca se ha preguntado qué derecho tiene la existencia, porque yo se lo voy a contar el derecho que tienen los demás. El derecho a la existencia que tiene Jordania, que está ahí en la zona, es que Inglaterra decidió crear una cuña en el Medio Oriente que respondiera a sus intereses, por eso tiene derecho a la existencia. Y de Arabia Saudita es que un grupo de fascinerosos se apoderaron de los pozos petroleros en la península arábiga y es el derecho que tienen. Y los países de Europa tienen derecho porque esquilmaron a África y Asia, por eso se crearon y consolidaron. Y los países americanos tienen derecho porque todos mataron a sus poblaciones nativas o las sometieron. Pero usted todo eso la tiene sin cuidado, Ana. Que haya 100 países cristianos no la conmueve. Que haya 55 países musulmanes, dicho sea de paso, todos ellos perlas de derechos humanos, a usted la tiene sin cuidado absoluto. Que haya 12 países budistas, que Dios los mantenga en la gloria, usted no sabe ni dónde están. Pero un país judío más pequeño que Cataluña, eso la vuelve loca, Ana. 100 veces se lo explican, le explican qué derecho, y usted no sabe. Ana, ¿no le parece que su obsesión es un poco extraña? Y ahí me detuve unos segundos sádicos. Y Ana estaba muy conmovida, créase o ujú, no, porque Ana no odiaba a los judíos, simplemente repetía como loro lo que le decían. Hay muchos que odian, a eso sí es más difícil moverlos. Pero uno puede, no siempre, pero puede olfatear cuando hay odio y cuando hay estupidez suprema. ujú. Entonces estaba calladita y yo como quise llevar el sadismo a su última expresión, dije, este es el momento del knockout. Y entonces le dije, a usted puede ser que la sorprenda su obsesión, Ana, a mí no. Y le voy a decir por qué. Porque durante 1500 años en este bendito país, la gente se preguntaba, ¿qué derecho tienen estos judíos a la existencia? ¿Por qué no los convertimos? ¿Por qué no los bautizamos? ¿Por qué no los expulsamos? ¿Y por qué no los mandamos a la hoguera y a la Inquisición? ¿Por qué no se asimilan? ¿Y por qué no se van? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué derecho tienen a existir estos judíos? Y hoy trasladaron exactamente la misma pregunta al judío de los países. De ningún otro se preguntan por qué tiene que existir y de este sí. Es el único que se preguntan por qué tiene derecho a existir. ¿Qué he hecho, mis queridos estudiantes de Asbará? He trasladado la pregunta. No he permitido que me pongan en el banquillo de los acusados. Y en eso consiste la Asbará. La Asbará no requiere que sepan mucho. Siempre le digo a mis estudiantes que se asustan sobre este tema, que piensan que tienen que leer una tonelada de libros. Vos, Gustavo, te dedicaste a estudiar tantos años, pero yo no. No hace falta saber tanto. Lo que hace falta saber, y eso es
requiere mucha práctica, no estudio, práctica, es que no te pongan el orden del día, que no te pongan la agenda. La agenda la pones tú, el orden del día lo pones tú, la pregunta la pones tú. La pregunta no es qué derecho tiene Israel a la existencia, sino por qué usted está obsesionada. Esa es la pregunta. Y para eso tengo que practicar mucho. No vamos a poder practicar mucho en nuestros 4 encuentros porque hay mucha teoría que también les quiero transmitir, pero la idea es esa, que nos encontremos para ver qué haríamos en esta situación o en la otra. Me pregunto si hasta aquí hay más preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, o sea, no ahorita porque va a ser como que con eh, los siguientes sesiones que tengamos, pero realmente que me ha tocado aquí, inclusive en Israel, ver que, o sea, que necesitamos hacer asbará, pero con los mismos judíos que viven en Israel. O sea, de verdad hay personas que están diciendo exactamente lo mismo, repitiendo lo mismo que el resto del mundo. O sea, es que nosotros somos los culpables de lo que está pasando porque le quitamos la tierra a los palestinos. O sea, ya cuando una judía aquí en Israel te dice eso, no sé por dónde, ¿Por cómo dónde le empezar? traslado la pregunta. O sea, Muy si bien. una misma, o sea, un mismo judío israelí está diciéndole eso y gritándolo al mundo, está En principio te además, quiero tranquilizar, Brenda. Brenda. Sí, tú estás hablando de una minoría muy Ujú, pequeña. Es una sí, minoría bulliciosa, pero es muy pequeña. La abrumadora mayoría de los israelíes está muy contento y feliz con vivir en Israel mm, y tiene claro que nosotros tenemos derecho a la tierra de Israel. Ahora hay una pequeña minoría bulliciosa que es la minoría del autoodio y una forma para encararlos es olvidarte de que son judíos. Uno tiende a decir, pero si un judío me dice esto, ¿cómo puede ser? Bueno, cálmate, no importa. Para ser judiofóbico no hace falta ser goy. Uno puede ser judío y demonizar a Israel, y eso es la judiofobia de hoy, demonizar a Israel. ¿Para qué le respondo? Bueno, depende de qué diga. Si ella, ujú. por ejemplo, dice, todo lo que nos, como dijiste, todo lo que nos pasó porque le robamos la tierra a los palestinos, algo así. Sí, sí. O sea, es que Ahora se nosotros tenemos refiere la a culpa. toda la tierra, porque la primera pregunta que le puedes hacer es, ¿tú te refieres a todo Israel o te refieres a alguna parte de Israel? Si ella contestara, a ver, hagamos el role playing, ¿qué te contestaría tu amiga? Bueno, no Porque, era mi amiga. Bueno. bueno, tu enemiga, ¿qué te contestaría? No. Sí, no ¿Qué te tengo esos contestaría? amigos. Esto, no, esto es lo fundamental. La primera pregunta es, ¿tú te refieres a todo Israel o te refieres a alguna parte de Israel? Si él dice, no, me refiero a todo Israel es un gran robo, entonces la inmediata pregunta es, pero ¿por qué te quedas, por qué te sumas a los ladrones? Mm, Es que si yo sé que yo estoy viviendo, si me vienen y me demuestran que la casa en donde yo estoy viviendo, mis padres se la robaron me a lo alguien, van. si me lo demuestran claramente, yo me voy inmediatamente o trato de compensarlo al otro. Y si no, no me quedo a vivir en un lugar robado. Ahora, yo no creo que lo crean en el fondo, Ujú, porque esto no lo vamos a hablar hoy, los argumentos básicos, pero la causa palestina es una mentira tan infantil, total, sí. pero tan refutable, que es muy difícil pensar que ellos lo creen. Ahora, puede ser que él crea que una parte de los territorios, él te dice, no, no, los territorios ocupados me refiero, nosotros ocupamos territorios de ellos, y como les ocupamos territorios, entonces nos pasa lo que nos pasa. Si es así, la respuesta es aún más fácil. Tú eres racista, porque tú les quieres decir a ellos cuál es el motivo de su lucha. Ellos no dicen, el jamás nunca dice que lucha porque nosotros ocupamos territorios en 1967, por los territorios ocupados. Ellos dicen en su plataforma y en sus discursos, lo dicen claramente. No dicen. Nosotros queremos matar a todos los judíos. No hay un palmo, un milímetro de la tierra de Palestina que no vamos a echarlos a patadas y matarlos, lo dice en su plataforma. Ahora vos no les crees, como son árabes, no aceptás su palabra. Y vos le querés decir a ellos por qué están peleando. Sos un racista. Yo Mm, diría algo así. mm.
De todos modos, lo vamos a ver con más detalle cuando avancemos, porque ni di uno solo de los argumentos de los básicos que quiero tocar. Hoy quería traerle las dos premisas como corolario de cómo la mitología se amplió en el siglo XX y hoy en día se concentra básicamente en contra de Israel. Muy bien, si les parece, llegamos hasta acá hoy. Me parece muy bien. Excelente. La verdad que cada segundo fue una ganancia enorme de conocimiento, así que muchas Bueno, gracias. genial. Y ahora y me sé que está todo grabado, así que le podemos pedir después a Carolina que les mande la grabación o algo así. Tal vez lo hace automáticamente. Gracias. Gracias. Muy Muy bien. bien. Un placer entonces. Bueno, Muchas Nos gracias. vemos el martes que Gracias. viene. Buenas Buenas noches. chao, noches. chao. Buenas noches. Gracias. Ujú. Ah.